Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hoy vamos a hablar de la generación Nini, de los ninis. Seguramente no habéis escuchado hablar nunca de qué es un nini. Un nini viene de ni trabajar ni estudiar. Hay muchos tipos de nini, pero rondarían pues entre los 19 años y los 25 años. Incluso puede alargarse la franja de edad, que son estas personas que, pues esto, por motivos de crisis o simplemente por una voluntad, no estudian o no trabajan. El típico nini que yo me imagino es esta persona de 20, 23 años que ha decidido dejar los estudios y que no quiere trabajar y está viviendo de la sopa boba, está viviendo de su mamá o de su papá, en casa sin hacer nada, viendo la tele y sin hacer absolutamente nada. Esto es un nini, pero después existen otros tipos de ninis que son forzados. Son estos jóvenes altamente preparados que han estudiado carrera universitaria, pero que por motivos económicos, por la crisis, pues no encuentran un trabajo acorde a sus estudios y no pueden encontrar trabajo. Hay gente que tiene más de 25 años que no ha trabajado nunca en su vida porque no existen las plazas. Y no estudian y tampoco están trabajando, están en casa sin hacer nada. Pues bueno, hablaremos sobre esto, leeremos un artículo sobre la generación, es toda una generación, la Nini, y también podríamos llamarla generación perdida. Y después lo que haremos es practicar los marcadores atenuadores o intensificadores. Y en los ejercicios también repasaremos los marcadores hipotéticos y los practicaremos argumentando. Y esto es nuestro objetivo de hoy, ¿de acuerdo? Pues bueno, cuando queráis empezamos con la lectura del artículo. Ya sabéis que después habrá un ejercicio de comprensión lectora y después explico todos los elementos que he marcado porque creo que son necesarios de explicar. Hoy haremos también mucho vocabulario, ¿de acuerdo? Pues empiezo a la de 3. 1, 2 y 3. Los ninis son un problema para todos. La que en su momento fue bautizada por algunos políticos como la generación mejor preparada de la historia, puede convertirse también en la que ha encontrado menos oportunidades de utilizar esta experiencia en un empleo con un sueldo digno. Y por dos razones. No existe este empleo que se ajuste a sus conocimientos y el puesto de trabajo disponible se paga peor que los que ocupan los de la anterior generación. Una de las consecuencias de ello, y también de la estructura del mercado laboral en España, es que este país se ha situado en el pelotón de cabeza de los miembros de la Unión Europea con mayor número de jóvenes de 20 a 24 años que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis. Una definición a la que cabría añadir que ni tienen perspectiva de encontrar empleo. Serían los ninini, que incluso suena gracioso si no fuese por el drama que encierran estas 3 sílabas. El jueves, el Servicio de Estadísticas Eurostat actualizó los datos de ninis en la Unión Europea y los comparó entre sus miembros, destacando los de edades comprendidas entre 20 y 24 años. En esa franja, todavía hoy, y tras un año de una intensa creación de empleo, aunque sea precario y mal pagado, 1 de cada 5 de estos jóvenes está fuera del mercado laboral y de la enseñanza. También es cierto, y esto no lo destacaba Eurostat, que si se entraba al detalle de la encuesta se constataba que este porcentaje se ha ido reduciendo en los últimos 3 años. Del 26,3% del 2013 se ha bajado al 22,2% del 2015, aunque los sindicatos lo atribuyen más a una disminución del total de jóvenes activos que a un aumento de los empleados realmente. Más preocupante todavía es el dato de los jóvenes de entre 25 y 29 años, los que deberían haber entrado en el mercado laboral durante esta crisis. 1 de cada 5 no tiene oficio ni beneficio.
un porcentaje del 26% de ninis que casi duplica al que había en 2006 y que tiene además, vista la evolución de los últimos años, pocas posibilidades de encontrar un empleo, si no cambian las políticas laborales que han favorecido llegar a esta situación. Esta cuarta parte de una generación que está quedando al margen de una vida activa normal para su edad es un problema grave del presente, pero también del futuro. En un país en el que no paran de aumentar los pensionistas por el envejecimiento de la población y la factura de las prestaciones a las que tienen derecho por haber cotizado por ellas, si una parte importante de la base de las nuevas cotizaciones, los jóvenes, acaba siendo también una carga para la sociedad, será muy difícil que los números cuadren. ¿Alguien ha oído hablar de ello en las negociaciones para la investidura? Pues bien, aquí ha acabado el texto y lo que vamos a hacer es esto. Os dejo un tiempecito para las 5 preguntas de verdadero y falso y cuando hayáis acabado, play y os comento las palabras en negrita, ¿de acuerdo? Pues bueno, os dejo un tiempo. Hasta ahora. Venga, chao. ¿Qué tal ha ido? ¿Bien? Bueno, eso espero. Vamos a empezar mirando lo que tenemos marcado. Como ya os he comentado, los Linis son esta generación de gente que no puede encontrar trabajo por la crisis y que tienen másters o tienen varias carreras, pero que no tienen más remedio que estar en el paro o trabajar en empleos que están muy por debajo de su nivel de estudios. Hay muchos de ellos que deciden irse al extranjero, sobre todo al norte de Europa, puede ser Alemania o Suecia, incluso Inglaterra o Estados Unidos. Cuando sucede esto decimos que sucede una fuga de cerebros. Ahora hay un momento de fuga de cerebros, o sea, los cerebritos del país han estudiado, se han formado en España, pero se escapan, se fugan a otros países porque aquí no hay trabajo. Y los que deciden estar aquí, pues o tienen un trabajo muy mal pagado con unas condiciones deleznables o incluso están en el paro o trabajando en restaurantes. Hay mucha gente que está en restaurantes, camareros, que tienen varias carreras universitarias. Los que no trabajan de camareros serían los ninis, los que se quedan en casa, porque no encuentran ni eso. Pues bien, esto es un problema muy grave en este país, no sé, en China, y lo que indica el texto es que es más grave porque no están cotizando, porque no se está aportando dinero de los impuestos del trabajo y cada vez hay menos presupuestos para invertir en las pensiones de los jubilados. España es una sociedad como la europea que está envejeciendo, que cada vez tiene menos trabajadores activos y la gente se está haciendo mayor. Hay que pagarles las pensiones y no hay dinero porque hay poca gente trabajando. Pues bueno, esto es lo que dice el texto, más o menos. Empezamos con la primera expresión que tengo marcada. Dice que este país se ha situado en el pelotón de cabeza de los miembros de la Unión Europea con mayor número de jóvenes de 20 a 24 años que ni estudian ni trabajan. El pelotón de cabeza está refiriéndose a, bueno, es una expresión de tipo militar. El pelotón es una pequeña unidad militar. Puede variar el número de militares que forman el pelotón, ¿no? Pero en una guerra los que van primeros son el pelotón. Y está en el pelotón de cabeza, o sea, los primeros militares que se enfrentan en una guerra. Podríamos decir que somos los primeros en tener el mayor número de ninis dentro de la Unión Europea. Otra expresión sería estamos a la cabeza de los miembros de la Unión Europea. Es esto, o sea, que somos los que más ninis tenemos en toda la Unión Europea.
Después os he marcado ninis, pero ya lo he explicado un montón, entonces ya está. Pero la tercera expresión que he marcado es cabría añadir. Cabe decir, ¿no? Cabe añadir, cabe explicar. Esto es como decir, es necesario explicar, es lícito decir, ¿no? Es lo mismo. Yo puedo decir, cabe añadir que, bla, 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 y continuar la conversación, o puedo decir, es necesario decir, es necesario mencionar, tenemos que añadir, etcétera. Es lo mismo. Después, la siguiente palabra que os he marcado es trabajo precario. Precario es en malas condiciones. Es el trabajo que nos encontramos en España, con convenios terribles, con salarios bajos y con condiciones en ocasiones ilegales o malas condiciones en general, ¿no? Eso es el trabajo precario. Yo puedo tener también una vida precaria, que es pobre, igual. Después dice que 1 de cada 5 de estos jóvenes está fuera del mercado laboral. Hablamos de mercado laboral cuando queremos decir el entorno económico. Yo puedo decir que hay poca oferta en el mercado laboral. Más adelante digo que en la encuesta se constata que el porcentaje se ha ido reduciendo en los últimos 3 años. Se constata, se puede comprobar, se puede ver, queda claro, es evidente, podría ser. Esto es una constatación, ¿no? He constatado que la mayor parte de los jóvenes que tienen estudios se van a vivir a otros países de la Unión Europea. He constatado es como decir he comprobado. O sea que queda claro. Después he marcado lo que es un pensionista. Ya supongo que ya sabéis que son pensionistas. Un pensionista es una persona que recibe una pensión. Puede ser una pensión por viudedad, por ejemplo. Las personas viudas que han estado casadas reciben una indemnización, una pequeña pensión económica, pequeña o grande, depende. Y para ayudar a vivir a la persona que se ha quedado sola. Eso es una pensión. O puedes tener una pensión y cobrar el paro, que es hasta que encuentres un nuevo trabajo, estás recibiendo un pequeño salario conforme a lo que has estado ganando cuando estabas en activo. O incluso puedes recibir una pensión por jubilación. Un pensionista en este caso sería un jubilado, es lo mismo. Jubilarse, al jubilarte recibes una pensión. O una prestación social, es exactamente lo mismo que una pensión. Y tienes derecho a una pensión dependiendo de lo que has cotizado, o sea, de lo que has aportado a las arcas o a la seguridad social en los años que has trabajado. Yo puedo decir que si he trabajado de los 18 años y ahora tengo 35 años, pues puedo decir que todos estos años he estado cotizando a mi país. He estado pagando a la Hacienda, pagando unos impuestos y cotizando para después recibir mis pensiones, por ejemplo, de jubilación. Y por último hay una pregunta extraña. ¿Quién ha oído hablar de ello, de esto que estamos hablando, de estos números en las negociaciones para la investidura? Está hablando de un periodo de investidura que significa cuando un político o un presidente tiene que tomar posesión de su cargo o de sus dignidades. Después de unas elecciones, el partido elegido, hay un momento en el cual se hace la investidura del presidente y entonces ese político que era el cabeza de partido se convierte en presidente. Pues en este periodo de investidura nadie habla del paro juvenil, ya se ha dejado aparte porque ya han acabado las elecciones y ya nos hemos olvidado de este gran problema. Es lo que viene a decir en esta última pregunta. Pues bien, vamos a ver más vocabulario relacionado con este tema para cuando alguna vez tengáis que hablar del paro juvenil o del paro en general, podáis tener léxico, vocabulario. Esto es muy importante porque cuando
al hablar, ahora tenéis un nivel importante, un nivel bueno de español, pero seguramente que habláis de ciertos temas y os falta vocabulario. O si tenéis que hacer en el futuro un examen DELE, o si os ponen un tema de este tipo, os faltará vocabulario. Entonces, bueno, vamos a ver palabras, un listado de palabras que vais a tener que utilizar en estas ocasiones. Hemos hablado del paro, del desempleo, de la desocupación. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es este periodo en el que no te encuentras en activo y puedes estar cobrando una prestación para encontrar un trabajo. Hasta que encuentras un trabajo tienes una pensión. Hay gente que no la tiene o que se le ha acabado el paro o que es mínima. Pero bueno, sería un subsidio que se percibe o se puede percibir de acuerdo con la ley y lo percibe la gente que está en desempleo. Después podéis utilizar expresiones como el paro juvenil, que es el desempleo relacionado con los jóvenes. Los parados o las personas desempleadas son esas personas que están en situación de desempleo. Y tú puedes decir que en un país tienen mucho paro de larga o de corta duración. En España el paro es de larga duración. Hay gente que está años y años en paro. Ya te digo, hay gente, hay estudiantes o jóvenes que no han trabajado en su vida. Es un paro de larga duración. Y podemos hablar de la tasa de paro, del índice del desempleo. La tasa de paro en España es increíble. Un 22,7% de la población está en situación de desempleo, que eso es muchísimo. Son casi 3 de cada 10 personas están en paro. No sé cómo sería en China, pero en España es una burrada. Hemos hablado del mercado laboral, ¿no? Que era el entorno económico país. La precariedad laboral también lo hemos comentado, que era empleo poco estable, poco seguro. Aquí por ejemplo, en verano sube la tasa de empleo, pero sube en servicios, porque la gente está de vacaciones. Entonces sube para 2 meses y después vuelven a estar en paro. Eso es precariedad laboral. Estamos hablando de la crisis económica, con lo cual tenemos que estar hablando de los recortes o del tijeretazo, de hacer tijeras. Recortes para ahorrarse dinero público. En este caso sería una disminución presupuestaria. Se puede recortar en sanidad, se puede recortar en educación, que es de hecho lo que se está haciendo. Si hay poco dinero en las arcas del Estado, se hace un tijeretazo y se recortan los fondos para invertir en cosas públicas como hospitales o colegio. Y también hay recortes en las pensiones. Las pensiones se pueden disminuir. Tenemos que hablar también, si hablamos de la crisis, hablamos de la recesión, que es la disminución de la actividad comercial. En España estamos en recesión, o sea, las empresas generan menos dinero que antes. Eso significa que hay menos salario y menos empleo. Y también debemos hablar de la baja remuneración o retribución. Yo cuando cobro espero ser remunerada. Trabajo remunerado es pagado, con renta o con salario. Hay incluso trabajos no remunerados, como los en prácticas o los becarios trabajan de manera no remunerada, no pagada. Es mano de obra, o sea, manual de los trabajadores, que no recibe remuneración. Deberíamos hablar también de la población activa, que sería la gente que no está desempleada. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en varios sitios, yo soy parte de la población activa. Si no, sería pasiva, no trabajo, estoy en paro. También podríamos hablar, pues, lo mencionaré como último, ¿no? El INEM, que es el Instituto Nacional de Desempleo. Cuando yo me quedo en paro, me despiden o cierra mi empresa, yo tengo que ir a esta institución, al INEM, para presentar mis papeles de desempleo y cobrar el paro e intentar buscar otro trabajo. Esto sería el INEM. Podemos decir que hay grandes colas en el INEM. O
O sea que hay mucha gente que está desempleada, que está buscando trabajo en el INEM. Este sería esta organización. Te pueden decir que si no dejas de quejarte en una empresa, vas a ir directamente a las puertas del INEM. Sería esto, un lugar que a nadie le apetece ir porque significaría que estás en paro. Pues bien, hemos explicado este vocabulario y gramaticalmente vamos a repasar, esto se hace muy rápido, estrategias que se utilizan para intensificar o para suavizar lo que queremos decir, nuestras argumentaciones. Empezamos por las expresiones que se utilizan para intensificar, o sea, para hacer más fuerte lo que queremos expresar, lo que queremos decir. Os voy a decir una lista que significa todo lo mismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo decir sin lugar a dudas, o en realidad, y continuar la frase. O ciertamente, en el fondo, desde luego, de hecho. Voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claramente. Yo puedo decir, sin lugar a dudas, el rasgo más destacable de los últimos Gear S3 es el hecho de que parecen auténticos relojes de pulsera mecánicos. O sea, yo estoy intensificando, o sea, no hay lugar a dudas, es inequívocamente este dato el que os estoy diciendo. O yo puedo decir, ciertamente los jóvenes que deciden irse al extranjero lo hacen de manera no voluntaria. O sea, todo el mundo me cree porque he dicho que es algo certero, es sin lugar a dudas, en rigor, es de manera rigurosa. O sea, cuando yo estoy utilizando estos marcadores, estoy transmitiendo una máxima seguridad. Mi estrategia es convencer al destinatario. Todo lo contrario lo podría hacer con los siguientes marcadores, que son los atenuadores. Entonces lo que estoy haciendo es suavizar lo que yo voy a decir a continuación. Por ejemplo, yo puedo decir, Moisés Ver afirma que los personajes de algún modo eligen a sus intérpretes. De algún modo, de alguna manera, o sea, que no fuertemente, no te estoy transmitiendo convicción. O puedo decir, por ejemplo, en principio me voy a ir a Alemania por 3 meses. En principio, pero no estoy demostrando seguridad, a lo mejor me quedo más tiempo o a lo mejor menos. Esto es, no estoy intensificando, estoy haciendo todo lo contrario. Y en este listado puedo decir, por ejemplo, marcadores como parcialmente, más o menos, o de entrada, en principio, de algún modo, en parte. Todos estos se utilizan al principio de la oración y transmiten pues esto, una seguridad parcial. Bueno, los utilizaremos sobre todo en el ejercicio número 1 que vais a hacer ahora, porque ya acabamos. Tendremos que hacer un texto argumentativo sobre los ninis en China y vais a tener que utilizar pues todo el vocabulario que hemos estudiado y estos marcadores de lo máximo que podáis, los marcadores de intensificación o atenuación. Este será el primer ejercicio. Después tendréis que hacer otro ejercicio pues para practicar todo este vocabulario que hemos ido haciendo. Y ya está. Y tampoco es tanto. Pues os dejo y nos vemos en la próxima unidad. Espero que hayáis aprendido mucho.